Bueno, ahora es muy importante, ¿sí?, calcular cuál es la corriente máxima que va a pasar por el diodo. Esto es importante porque si nosotros sabemos cuál es la corriente máxima que va a pasar por el diodo, pues entonces nosotros ya sabemos qué diodo comprar, ¿sí? Nosotros sabemos ya qué diodo comprar. Pues obviamente, si yo tengo este circuito y sé cuál es la corriente máxima que pasa por acá, pues entonces yo necesito comprar un diodo que aguante mucha más corriente que la que este circuito me está exigiendo, ¿sí? Entonces, si yo hallo la corriente máxima que pasa por el diodo, pues entonces yo ya sé qué diodo comprar, ¿sí? Debe ser un diodo en la cual la corriente máxima que soporte tiene que ser mucho mayor a la corriente máxima que él le está exigiendo a este circuito. ¿Listo? Entonces para eso pues simplemente debemos recordar a qué era igual, ¿sí? A qué era igual la corriente que pasa por el diodo. Entonces el cálculo que sigue es corriente máxima que pasa por el diodo. ¿Listo? Vamos a hacer ese cálculo. Para hacerlo, pues entonces debemos recordar ID es igual a la corriente por el condensador, pero la corriente por el condensador es la capacitancia por la derivada del voltaje de la fuente con respecto al tiempo, más la corriente que pasa por la resistencia de carga. ¿Listo? Entonces lo que debemos hallar es esta derivada. ¿Sí? Ustedes saben cuánto vale BS. BS pues es, voy a volverlo a escribir, BS igual a BS pico por seno de WT. Y por lo tanto, si derivamos esto con respecto al tiempo, pues esto me va a dar W por BSP. ¿Sí? La derivada de seno pues es coseno de WT. Por la derivada interna que es W, que ya lo saqué acá. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando la derivada es máxima, ¿sí? Fíjense que nosotros queremos hallar la corriente por el diodo, ¿sí? Y fíjense que la corriente por el condensador, pues, va a ser finita en este intervalo, ¿sí? En el intervalo en que se está cargando. Ahora, sabemos que la función, ¿sí?, del voltaje de entrada de la fuente, pues es esta, la que está en negro, la curva negra. ¿Dónde tiene mayor pendiente esta curva negra? ¿Aquí en la cima o aquí en este punto? Pues obviamente en este punto. Fíjense que acá la pendiente es así. Y acá la pendiente es acostada, o sea que la pendiente en la cima es 0. Y ustedes saben que la derivada es la pendiente en un determinado punto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la derivada en este punto pues es 0. Y aquí la derivada es máxima con respecto a este punto. ¿Sí? Es mayor. Aquí la derivada es mayor que acá. Acá hay más pendiente que en cualquiera de estos de acá. Como acá hay más pendiente, ¿eso qué quiere decir? Que en este punto la corriente por el condensador es máxima. ¿Sí? Fíjense. Corriente por el condensador es C por la pendiente. ¿Sí? Por la pendiente en un punto, ¿sí?, de la función del voltaje de entrada. Y esa pendiente es máxima, que es la misma derivada. Ustedes saben que la derivada es una pendiente, pues esta pendiente aquí es mayor, o sea, la derivada aquí es más grande que acá. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos hallar la corriente máxima que pasa por el diodo, pues eso tiene que ser igual a la corriente máxima que pasa por el condensador más la corriente que pasa por la resistencia de carga. ¿Sí? Entonces, ID máxima pues va a ser igual a la corriente que pasa por el condensador máxima más la corriente que pasa por la carga, ¿sí? Máxima, pues obviamente pues esta corriente, por la definición que ya hemos tenido, pues esta corriente es máxima, ¿sí? Porque estamos escogiendo el voltaje máximo, ¿sí? Que es el pico. Entonces esta ya es máxima. Así que por la definición que hemos tenido de esta, pues esta ya es máxima. Entonces, ¿cuándo la corriente es máxima?
Pues cuando la pendiente, esta derivada, sea máxima. ¿Y cuando eso es máxima? Pues en este punto. ¿Y cuánto vale el tiempo en este punto? Pues este punto es exactamente igual a este punto. La pendiente en este punto es exactamente igual a este punto. ¿Y el tiempo aquí cuánto es? Pues este cuartos menos delta t. ¿Sí? Entonces lo que tengo es que IC máxima pues va a ser igual a C. ¿Sí? Va a ser igual a C por la derivada de BS con respecto al tiempo, que va siendo W por BSP por el coseno, ¿sí?, de W por el tiempo. O sea, este tiene que ser un tiempo donde la derivada sea máxima y ya sabemos que eso es en t cuartos menos delta t. ¿Sí? Y resulta que ya sabemos que W por t cuartos pues te da pi medios. Y por identidades trigonométricas nosotros ya sabemos cuál es el coseno de la suma de dos ángulos. Entonces nosotros utilizando eso pues podemos concluir que el coseno de la suma de estos dos ángulos pues es igual al seno de este ángulo, de W por t. O sea, esto es C por W por BSP por seno, ¿sí?, de W por delta t. ¿Sí? Esto que está acá, ¿sí?, pi medios, que es WT sobre 4, pues es pi medios menos W por t, pues eso es igual a seno de WT, delta t. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes que, como ya habíamos dicho, delta t es muy pequeño, o sea, este ángulo es muy pequeño. Y nosotros sabemos que el seno de un ángulo, cuando el ángulo tiende a ser muy pequeño en expansión de Taylor, pues lo podemos aproximar al mismo ángulo. O sea, cuando el argumento del seno, ¿sí?, cuando el ángulo es muy pequeño, entonces el seno se aproxima al mismo ángulo. O sea, esto es aproximadamente CW por BSP. El seno se convierte en el mismo ángulo, W por delta T. ¿Sí? Y entonces nosotros sabemos cuánto vale W por delta T. ¿Sí? Nosotros sabemos cuánto vale W por delta T. Nosotros lo calculamos, está acá arriba. Fíjense, W por delta T es igual a esto. O sea que esto es igual a C por W por BSP por esto que está acá, que W por delta T, que es el ángulo en la que se carga el condensador. ¿Listo? Y entonces resulta que yo sé cuánto es, por ejemplo, yo puedo colocar esto que está acá en términos del voltaje de rizado. ¿Sí? Acuérdense la fórmula del voltaje de rizado. ¿Qué nos dio? Entonces el voltaje de rizado es esto, que también es igual a esto. Utilizando esta fórmula y reemplazándola acá, ¿sí?, o esta que está acá y reemplazándola acá, entonces nosotros podemos deducir que esa corriente máxima que va por el condensador pues va siendo igual a 2pi por IL por raíz de 2 veces el voltaje pico sobre el voltaje de rizado. ¿Listo? Es utilizando esta fórmula. Esta fórmula de acá. ¿Listo? Y reemplazándola acá. Entonces, fíjense ustedes que ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos la corriente máxima por la capacitancia y la hemos colocado en términos de IL. Ahora ya podemos hacer esta sumatoria, ¿sí? Entonces hagamos esa sumatoria. Entonces, I de máxima pues es igual a IC máxima, pero IC máxima ¿cuánto nos dio? 2pi por IL. 2pi por IL. ¿Sí? 2pi por IL. Por la raíz de... A ver, perdón, yo
coloco esto más abajo, por la raíz de 2 BPS, perdón, BSP, BSP sobre el voltaje de rizado, ¿sí? Más la corriente que pasa por la resistencia. Entonces fíjense que podemos sacar factor común la corriente de la resistencia, y reacomodando un poco los términos me queda que I de máximo es igual a IL. Aquí lo saqué factor común, entonces acá me queda un 1 más 2pi raíz de 2BSP sobre BR. Entonces ya hemos hallado la corriente máxima que va a pasar por el diodo. ¿Sí? Esta es la corriente máxima que pasa por el diodo. Si yo sé esta cantidad, entonces yo ya puedo ir a comprar el diodo que quiero. ¿Sí? Debo comprar un diodo en el cual la corriente que pase por él pues debe ser mucho más grande a esta, pues para que no se vaya a quemar, ¿no?, el diodo. Y fíjense que este es un cálculo. Todo esto lo hemos calculado para el rectificador. Esto es para el rectificador de media onda. ¿Sí? Esto es para el rectificador de media onda, ¿sí? Y también para un diodo, también para un diodo ideal. ¿Listo? Entonces, vamos a generalizar esta corriente. ¿Listo? Vamos a generalizarlo para cuando tengo un rectificador de onda completa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa para un rectificador de onda completa? Resulta que la frecuencia para un rectificador de onda completa, ¿sí?, fíjense, pues va siendo 2 veces la frecuencia de la fuente de entrada, ¿sí? Entonces, acuérdese. Veamos, coloquémoslo aquí entre paréntesis. Y para rectificadores de onda completa, ¿sí? Entonces, la frecuencia, ¿sí?, la frecuencia de la fuente del voltaje de salida, ¿sí?, la frecuencia que está acá, ¿sí?, pues va a ser 2 veces la frecuencia de la señal de entrada de la fuente, ¿sí? Entonces acá la frecuencia la vamos a tener que cambiar en todo lado donde aparezca frecuencia, la vamos a tener que cambiar por 2 veces la frecuencia. Entonces fíjense por qué. Les voy a explicar por qué. Ustedes saben que en el rectificador de onda completa, entonces lo que va a salir, el voltaje V sub 0, pues va siendo este. ¿Cierto? Y la señal de entrada pues va siendo más o menos, hagámoslo para el diodo ideal, ¿no? Va siendo más o menos esto, así, así, acá se superponen, bueno, eso es para el diodo ideal. Entonces fíjense que aquí hay un periodo, ¿sí? Y este es el periodo de la señal de entrada de la fuente. ¿Listo? Pero, ¿cuál va a ser el periodo de la señal de salida? Pues obviamente no va a ser T, porque la señal, el ciclo de la señal de salida, pues aquí ya completa un ciclo y de aquí vuelve y se repite, ¿sí? Entonces, el periodo de la señal de entrada pues va a ser este. Coloquémosle T', ¿sí? Entonces, T' ¿a qué es igual? Pues es igual a T sobre 2, ¿sí? La mitad es del periodo de la señal de entrada. T sobre 2, ¿sí? Y entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia de salida? ¿Cuál va a ser la frecuencia F'? Pues la frecuencia F' pues va a ser 1 sobre periodo prima, ¿sí? Estamos hablando de la señal de salida, ¿sí? De la que sale del rectificador. Entonces tiene que ser 1 sobre T'. Pero 1 sobre T' ¿a qué es igual? A 1 sobre, ¿cuánto vale T'? T medios. Y por la ley de la oreja, pues esto es igual a 2 veces sobre T.
¿cierto? Pero aquí es igual 1 sobre t. 1 sobre t es igual a la frecuencia. O sea, este 2 por 1 sobre t pues me da la frecuencia. Y esta 1 sobre t es la frecuencia de la señal de entrada. Entonces esta es la frecuencia de B sub S, de la señal de entrada, y esta va a ser la frecuencia de B sub 0, de la señal de salida, ¿sí? Entonces fíjense que claramente acá la cosa cambia, ¿sí? Acá hay unas ventajas, ¿sí? Primero que todo, porque el condensador pues va a tener, se va a descargar menos tiempo, ¿sí? Porque fíjense, el condensador llega y se carga hasta aquí, ¿sí? Después vuelve y se descarga, pero ahora ya no, ya no se va a descargar hasta acá, se va a descargar hasta aquí, ¿sí? Porque esta es la señal de salida de mi rectificador de onda completa. Entonces, fíjense que aquí hay una ventaja del rectificador de onda completa con respecto al al rectificador de media onda, ¿sí? La ventaja es que el tiempo, ¿sí? en la que se descarga el condensador es mucho menor que para un rectificador de media onda. El de media onda se descarga desde aquí hasta acá. En cambio aquí en un rectificador de media onda se descarga desde aquí hasta aquí nomás. Entonces la señal es mucho más continua, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso pues simplemente la frecuencia en todo lado donde aparezca frecuencia tenemos que ponerle un 2, ¿sí? En los cálculos que ya hicimos. Por ejemplo, nosotros hicimos el cálculo de B sub R y acá nos dio con este periodo, pero acuérdense que aquí cambia porque este debería ser el periodo de la señal que sale del rectificador de onda completa. Entonces aquí en vez de f vamos a colocar un 2f. Entonces en este caso todas las ecuaciones cambian si cambiamos f por 2f. Entonces mi nuevo, para un rectificador de onda completa, entonces mi voltaje de rizado va a ser igual, ¿sí? Veamos acá, a esta misma ecuación que tengo acá, ¿sí? Que es, ¿sí? Esta que está acá, que es B, SP sobre frecuencia, pero esa frecuencia la tengo que cambiar por 2f porque ya les dije por qué, porque la frecuencia de salida del rectificador de onda completa pues es 2 veces la frecuencia de la señal de la fuente, ¿sí? Por CR, ¿sí? Entonces el voltaje de rizado cambia así, ¿listo? Para un rectificador de onda completa, ¿listo? Pero resulta que esta ecuación de la corriente máxima que va a pasar por el diodo también va a cambiar. El hecho de que cambiemos la frecuencia por 2 veces f, entonces al rehacer todos los cálculos que ya hicimos y todo ese tipo de cosas, entonces nos va a resultar una fórmula parecida a esta. Entonces, ¿cómo cambia la corriente máxima en este caso? I de máximo va a ser igual a IL, ¿sí? Por 1. ¿Listo? Por 1 más 2 veces pi, ¿listo? Por la raíz cuadrada de BSP sobre 2 veces el voltaje de rizado. Y así va a cambiar. Entonces esto es para un rectificador de onda completa. ¿De qué onda completa estamos hablando? Pues puede ser el rectificador con derivación central, con transformador en derivación central, o el rectificador con puente de diodos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia que hay entre esta fórmula, que es para un rectificador de media onda, y este, que es para un rectificador de onda completa? Pues simplemente la diferencia es que este 2 que estaba acá en el numerador, pues ahora está en el denominador,
¿sí? Esa es la única diferencia que hay. ¿Listo? Eso es lo único. Entonces, este 2 cambia ahora acá abajo. ¿Sí? Ya tenemos la fórmula de la corriente máxima que pasa por cada diodo de un rectificador de onda completa, ¿sí? Por cada diodo, si por ejemplo, si es un rectificador con puente de diodos, pues o sea, por cada diodo va a pasar una corriente máxima igual a esto, ¿sí?